Bueno, aquí están los ejercicios del día viernes 29 de noviembre para el Stud Hey. Vamos a ver dos ejercicios, el ejercicio de sol victoriado y el ejercicio de brumoso. Vamos a empezar con el ejercicio de brumoso. Este ejercicio fue catalogado como el ejercicio más rápido para los 1000 metros que ha hecho este caballo. Iniciando viendo lo que siendo los parámetros principales, una velocidad máxima alcanzada de 65.7 km por hora para 36 segundos en el recorrido de los últimos 600, 23.8 en los últimos 400 y 12.12 en los últimos 200 metros de recorrido. En lo que viene siendo los BPM y el aspecto o los latidos por minutos y el aspecto de su recuperación, 216 BPM como los latidos máximos alcanzados durante el ejercicio, con 146 BPM en la recuperación luego de 2 minutos de haber finalizado el ejercicio, a un 56% luego de 5 minutos y un 50% luego de los 15 minutos. En lo que viene siendo su locomoción y duración en esfuerzo de zona 5, un perfil de locomoción que sugiere que Brumoso es un caballo con mucha aptitud para la distancia y una alta duración en zona de esfuerzo 5 para un trabajo de 2 minutos con 9 con casi que el 100% del trabajo en zona de esfuerzo 5 o en zona anaeróbica. Viendo los parámetros simplemente podemos ver que el caballo tuvo una recuperación rápida del 56%, que indica básicamente que fue un ejercicio intenso y relativamente manejable para el caballo, pero la mayor preocupación está en que el caballo pues no pudo disminuir del 50% de sus BPM luego de 15 minutos de haber realizado su ejercicio. Viendo lo que es la distribución de las zonas de esfuerzo, hay 5 zonas de esfuerzo. En este caso, pues solamente consideramos las 3 zonas de esfuerzo más altas, que son las de tempo, threshold y la zona anaeróbica o la zona número 5, siendo la zona 5 la que tuvo, pues, y la zona 4 y la zona 5 las que tuvieron mayor influencia. En un principio, pues, tomando en cuenta la distribución solamente del esfuerzo, podríamos decir que el tiempo en threshold fue el mayor con un 33%, pero una vez veamos esto en el gráfico, nos daremos cuenta que esto no es más que nada por un tema de a la velocidad que se realizó el ejercicio, sino más que nada hay ciertas cositas que llaman la atención sobre lo que viene siendo el comportamiento de los BPM o de los latidos por minutos o de la acción cardíaca del caballo previa, durante y luego del ejercicio. Cuando vemos el ejercicio de Brumoso, vamos a pasar a la parte donde él empieza a desplazarse y empieza a desarrollar su velocidad. Podemos ver aquí que inicialmente el caballo a una velocidad de 16, 22 kilómetros por hora ya tiene los BPM en 180 latidos por minuto, que es bastante alto para la velocidad a la que está realizando el caballo. Una vez el caballo ya empieza con su trabajo, con su galope de 1000 metros, vemos que el caballo tiene una aceleración bastante rápida, alcanzando su velocidad máxima de 65.7 km por hora. Al momento de entrar a la curva, disminuye su velocidad, cosa que es natural durante el recorrido. Y luego, al momento en el que entra a la recta, sale de la curva, reasume su velocidad, pero la misma va disminuyendo a medida que el caballo se va acercando a la meta. Vemos que el caballo pasa la meta por debajo de los 60 km por hora, casi a 57 km por hora, por ahí estuvo pasando lo último de su recorrido. Tomando en cuenta esto, pues podemos ver que sus últimos 200 metros fueron los más lentos de la totalidad del recorrido. Viendo esto en los gráficos, básicamente podemos ver aquí el tema de que el caballo a los 15 km por hora ya tenía los BPM bastante altos. Una vez empieza con un trote, los BPM del caballo suben abruptamente, a pesar de que la velocidad se mantiene baja a 180 BPM y se mantienen estables a ese nivel durante el trote.
Esto llama la atención ya que pues los latidos por minutos altos a velocidades bajas pueden sugerir que el caballo pues sienta algún tipo de dolor o algo por el estilo durante su desplazamiento, lo que hace que los latidos por minutos o que la acción cardíaca pues aumente o esté en niveles que no serían normales para la velocidad del ejercicio o la velocidad que en este caso está desarrollando el caballo, levantando como quien dice una banderita roja o algo que pueda llamar la atención sobre lo que viene siendo el estado de, del caballo. En este aspecto le comenté a don Néstor que esto era uno de los temas que me llamaba la atención, que a 16, una vez empezando el trote, ya el caballo sube los latidos por minutos bastante rápido, que en cierta forma pues esta información lo que sugiere de nuevo es que puede haber algún tipo, el caballo puede estar representando algún tipo de dolor o algo por el estilo. Eh, lo que sugeriría que sería bueno hacerle un chequeo general al caballo en sus patas, ya sea en las manos o en las patas traseras, pero checar a ver si hay algo dentro de, pues, la salud física del caballo para su desplazamiento, ya que es algo que sucede no durante el caballo, mientras el caballo está parado y está caminando, vemos que los BPM son bastante normales, pero una vez empieza el trote suben de una manera muy abrupta, sugiriendo que puede haber una posible sensación de dolor por parte del caballo. Dejando la parte previa al desarrollo del ejercicio, el caballo acelera, alcanzando su velocidad máxima de 65.7 km por hora. Los BPM o el gasto cardíaco llega a su punto máximo, que son los 212 BPM. El caballo sigue su recorrido y mientras desarrolla su recorrido vemos que al entrar a la curva disminuye su velocidad y en la recta el caballo quiere reasumir esa velocidad, pero el caballo se rinde, digámoslo así, o deja de aumentar su velocidad o de mantenerla, haciendo que pase la meta a la menor velocidad registrada en el recorrido, que es de 56.55.5 km por hora, siendo que el recorrido de los últimos 200 o de los últimos 100 metros haya sido el más lento de todo el ejercicio. Por la naturaleza del ejercicio y por lo que ha demostrado el caballo durante sus carreras, no es algo natural, o bueno, no es algo normal o no es algo que se esperaría dentro del performance del ejercicio de este caballo, sino lo que se esperaría es que el caballo mantuviera mínimamente pues esta velocidad para el cierre del ejercicio hasta la meta. Una vez vemos que el caballo pasa la meta y él continúa con su recorrido, cuando él empieza su fase de relajación, que es aquí donde vemos que baja su velocidad, vemos que los BPM se mantienen altos en 212, 211, y una vez el caballo alcanza una velocidad de 13 km por hora, 14 km por hora, los BPM se sientan en 160, 155, en una velocidad de trote todavía. El caballo después disminuye su velocidad a 3 km por hora, que es una velocidad de caminata, y vemos que hay bastante dificultad para el gráfico de los latidos por minutos para poder disminuir. Esto sugiere más que nada el tema posiblemente de la condición física del caballo, ya sea en lo que viene siendo su condición de fitness o de capacidad física, pero creo que puede estar relacionado más que nada a un tema de salud del caballo, ya que pues lo vemos no solamente al final del ejercicio durante su recuperación, sino que también lo vemos en el inicio del ejercicio durante su trote. Ahora, es información que pues básicamente le sugería a don Néstor que me gustaría ponerle el equipo sin ningún tipo de costo ni nada por el estilo, sino que simplemente para corroborar esta información que vemos en el arranque, que es esta subida de los BPM a una velocidad básicamente de trote, que no sería natural para el caballo alcanzar estos BPM tan altos, no sería normal para este caballo alcanzar unos BPM tan altos. Lo vemos en las dos fases del ejercicio, las vemos en las tres fases del ejercicio: previo al ejercicio, durante el ejercicio, que se mantiene, que el caballo no es capaz o pierde la capacidad para mantener su velocidad en el cierre, en un recorrido de 1000 metros, y en su recuperación, una recuperación que no tiene una tendencia bajista lo suficientemente clara, sino que es una recuperación donde el caballo después de 15 minutos tiene dificultades para poder disminuir
sus latidos o su gasto cardíaco por debajo del 50% del gasto cardíaco máximo. Si lo vemos en un tema de locomoción y empezamos a atacar estos o a relacionar lo que vemos en la gráfica de velocidad con el gráfico de los latidos por minutos en su locomoción, podemos ver que el caballo, al momento de acelerar, el caballo utiliza más lo que es el estiramiento de su zancada inicialmente, más allá de utilizar su locomoción. En ese sentido, cuando el caballo hace su recorrido y alcanza su velocidad máxima, vemos que pues al ser las zancadas más grandes que la repetición, pues el caballo es un caballo que acelera y mantiene o desarrolla su velocidad mediante el estiramiento más allá de la repetición de la zancada. Cuando el caballo entra a la curva y disminuye tanto su zancada como su frecuencia de zancada, al momento que el caballo busca reasumir su velocidad, vemos que el estiramiento o la línea verde, que es la longitud de la zancada, se mantiene bastante constante, bastante lineal, mientras la línea naranja, que es la de su frecuencia de la zancada, es decir, que tanto repite su zancada, es la que se responsabiliza de la segunda aceleración inicialmente, ya que la longitud de la zancada se mantiene en 7.2, 7.3 y luego su locomoción es la que se encarga de que el caballo pueda acelerar. Al ser esto no una forma en la que el caballo habitualmente o naturalmente por su perfil de locomoción realizaría su aceleración, esto es también algo que sugiere que el caballo pues puede estar teniendo algún tema o algún, sí, más que nada un temita dentro de sus patas, básicamente, ya pueden ser las manos, pueden ser las patas traseras, pero está teniendo un problema en su desplazamiento al en su segunda fase de aceleración depender más o responsabilizar más a lo que viene siendo su frecuencia más allá de buscar estirarse más, que repito, como vemos en su sistema de locomoción, donde en una aceleración inicial es producida al caballo estirarse, en una aceleración secundaria el caballo acelera nuevamente, más que nada repitiendo su zancada. Podemos ver que se mantiene la longitud en 7.2, 7.3 y es la frecuencia la que sube de 2.28 a 2.36, 2.38 inclusive. Luego, cuando el caballo empieza a desacelerar, vemos que, o al final de su recorrido, que empieza a disminuir su velocidad, vemos que la longitud se mantiene, más la frecuencia es la frecuencia de su zancada es la principalmente responsable de, el proceso de desaceleración continuamente. Estos son los fundamentos que básicamente levantan una banderita roja y nos sugeriría que habría que hacer algún tipo de análisis o una revisión clínica sobre la condición del caballo en lo que viene siendo sus patas, ya que pues creo que por el perfil de locomoción que muestra inicialmente, el caballo en su segunda fase de aceleración debió haber mantenido su frecuencia y acelerado como lo hizo y acelerar como lo hizo inicialmente, más que nada dependiente de su longitud de zancada. Igual en lo que viene siendo el tema pre-ejercicio de los latidos por minutos y post el ejercicio en la recuperación de latidos por minutos, sugiere que pues, el caballo en un trote suave tiene BPM muy altos, sugiriendo posible dolor durante el desplazamiento y una recuperación bastante difícil para el caballo poder disminuir sus BPM por debajo del 50%, a pesar de que 5 minutos después de haber realizado el ejercicio estuvo en su 56% y 15 minutos solamente bajó un 6% de su gasto cardíaco durante su recuperación. Si vemos el ejercicio de Brumoso en lo que viene siendo este plano de PDF, podemos ver que su recuperación fue del 67% luego de 2 minutos, 56% luego de 5 minutos, 50% luego de 15 minutos. Vemos que estas barritas están muy cerca de la zona roja, indicando pues zonas de dificultad en lo que viene siendo su recuperación y pues que el caballo pues sintió el ejercicio demasiado fuerte. Por lo que hemos visto de este caballo, no solamente en su debut, sino en carreras consecutivas, pues el caballo no debería ser un ejercicio
que demandara tanto de brumoso en un ejercicio de 1000 metros. No obstante, pues su perfil de locomoción vemos que lo categoriza como un caballo Myler Plus, es decir, tiene una gran capacidad para correr más de 1600 metros, al ser un caballo que pues depende más de su estiramiento, más allá de su repetición de la zancada o de su frecuencia de la zancada, al hacer que pues se pueda conservar mayor energía al no tener que repetir tanto su zancada para poder desplazarse. Esto sería con brumoso. Vamos a ver el ejercicio de sol victoriado, un ejercicio de 6 furlongs, donde el caballo demuestra un buen manejo de la velocidad y una capacidad de reasumir el paso en el cierre del recorrido. Con una velocidad máxima de 63 km por hora, el recorrido de los últimos 600 metros en 37.5, últimos 400 en 24.28 y últimos 200 metros en 11.97. El caballo realmente cerró más fuerte su recorrido de los últimos 200 que el recorrido que hizo de los 600 a los últimos 400, demostrando pues básicamente un buen manejo del ejercicio, un buen desarrollo de su velocidad. En lo que viene siendo los latidos por minutos y su recuperación, unos latidos máximos alcanzados de 209 bpm, alcanzando luego de 2 minutos de haber finalizado el ejercicio 124 bpm, luego de 5 minutos un 51% de su gasto cardíaco, demostrando básicamente que el ejercicio fue intenso pero manejable para el caballo, y luego de 15 minutos una recuperación del 37%, denotando una condición física. Para entender un poco estos valores, para una recuperación rápida luego de 5 minutos, un valor de un trabajo intenso y en el borde de manejable para el caballo sería del 55%, o sea que el 51% lo hace un trabajo intenso pero manejable, y después de 15 minutos algo que diríamos, un porcentaje que diríamos sería al límite de la capacidad física del caballo, sería un trabajo que lo llevase a estar al 45% de sus latidos por minuto luego de 15 minutos. En este caso, pues Sol Victoriado tuvo una buena recuperación, tiene una buena condición física, por los valores de recuperación del 51% luego de 5 minutos y 37% luego de 15 minutos, denota que este es un tipo de ejercicio que el caballo podría repetir para poder, sabiendo que es un ejercicio pues que es intenso y manejable y que está dentro de sus capacidades físicas sin llegar al extremo de su límite, haciendo que sea un ejercicio repetible para mantener la condición y desarrollar más la condición física del caballo. Un perfil de locomoción bastante bueno, con 2.28 zancadas por segundo y 7.20 metros por zancada, y una duración de zona de esfuerzo 5 o zona anaeróbica de 2 minutos, con una duración total del trabajo de 3 minutos con 33, siendo un porcentaje menor en zona de esfuerzo 5. Viendo la distribución del esfuerzo, un 30% en zona anaeróbica, un 10% en zona threshold, un 10% en zona tempo, y bueno, moderado y endurance son básicamente zonas de inactividad y de trote. Si vemos para Sol Victoriado, una vez el caballo inicia su recorrido de los 1200 metros, que siendo más o menos por aquí, es muy interesante y denota muy buena capacidad de este caballo, que está muy bien en su locomoción y en su desarrollo de velocidad. Al momento que él alcanza una velocidad máxima, disminuye esta velocidad al entrar a la curva, y al momento de volver a entrar a la recta vuelve y reasume esta velocidad. Vamos a verlo brevemente. Empieza el recorrido Sol Victoriado en los 1200 metros, alcanzando una velocidad máxima en este recorrido inicial de 63 kilómetros por hora. Entrando en la curva, recorrido los últimos 800 metros, reduce su velocidad entrando a la curva para un mejor manejo de recorrido durante la curva, y al momento de salir de la curva sale Sol Victoriado, volviendo a alcanzar los 60 kilómetros por hora y manteniendo esa velocidad para el cierre, inclusive siendo una velocidad más alta en su recorrido de los últimos 200 metros con 61.2 kilómetros por hora. Si vemos esto en el gráfico, vemos cómo claramente la gráfica de velocidad sube, alcanza su pico máximo, sigue el recorrido, disminuye su velocidad en la curva
entra a la recta y mantiene su velocidad más alta hasta el momento de cruzar la meta. Si vemos en los BPM o en los latidos por minuto, vemos que al momento que Sol Victoriado entra a una velocidad de 21 km por hora, los latidos por minuto en 150-160 BPM es bastante normal para el tipo de velocidad que va desarrollando el caballo. Vemos que hay una diferencia comparado a lo que demostraba Brumoso durante el desarrollo de su ejercicio. Y al momento que el caballo alcanza acá entonces su velocidad máxima, ya entramos en la zona de esfuerzo máximo con 206, 208, 209 BPM como los latidos máximos por minuto. Ahora, Sol Victoriado y Brumoso son caballos que tienen perfiles de locomoción bastante similares. Y aquí es donde entra la teoría sobre el aspecto de Brumoso y que pueda haber algún tema con su locomoción. Vemos como Sol Victoriado durante su recorrido, su aceleración inicial es totalmente dependiente de la longitud de su zancada, su desaceleración inicial entrando a la curva es también totalmente dependiente de la longitud de su zancada, como lo podemos ver en la línea verde, y al momento de volver a asumir su velocidad, vuelve y incrementa la línea verde, la longitud de su zancada, para alcanzar una mayor velocidad al momento de finalizar su recorrido. Muy distinto a lo que vimos con Brumoso, y solamente lo voy a poner de nuevo para que lo tengamos como referencia, donde el caballo tiene una aceleración inicial dependiente de la longitud de su zancada, pero durante el resto del recorrido y en su segunda fase de aceleración fue más dependiente de la frecuencia de su zancada, más allá de estirarse más. Seguimos con Sol Victoriado, que lo vemos aquí claramente. El caballo se estira y se desestira para acelerar y acelerar, denotando que el caballo se encuentra muy bien de sus cuatro paticas, de sus cuatro llantas, teniendo una muy buena recuperación. Termina el esfuerzo del Sol Victoriado, aquí vemos que disminuye la velocidad, disminuyen los BPM y vemos una clara tendencia bajista hasta que el caballo llega a alcanzar básicamente los 93 BPM luego de 15 minutos de haber desarrollado su ejercicio con un 37% de recuperación o un 37% de los latidos máximos en recuperación luego de 15 minutos. Si vemos el ejercicio de Sol Victoriado en un plano un poco más singularizado, podemos ver que su velocidad máxima las alcanzó y su mejor tiempo los alcanzó en el recorrido de del segundo furlong después de haber iniciado su recorrido, y que bueno, el segundo mejor furlong fue en los últimos 200 metros de recorrido. Lo que sería ideal para este tipo de ejercicios y para optimizar un poco el ejercicio es buscar optimizar esta distribución de tiempos para tener los mejores tiempos de recorrido en los últimos 200 y en los últimos 400. No obstante, el caballo lo hizo muy bien. Si vemos en la distribución del esfuerzo, acá en el gráfico donde dice Maximal Effort, el caballo luego de 2 minutos se recuperó al 59%, luego de 5 minutos al 51%, luego de 15 minutos al 37%. Podemos ver cómo el gráfico a través del tiempo va acercándose más hacia la zona verde, lo que nos denota básicamente pues que el caballo pudo manejar el ejercicio y se pudo relajar y recuperar de una manera buena después de haber hecho inclusive un ejercicio de mayor distancia comparado a Brumoso. Su perfil de locomoción es de Myler Plus, definitivamente un caballo que está hecho para correr más de 1600, 1800 metros. Es un caballo con gran capacidad para la distancia, con 2.28 zancadas por segundo y una zancada a 60 km por hora de 7.20 metros por zancada. Sol Victoriado también registró su zancada máxima, que fue de 7.5 metros, una zancada bastante larga. Esto no fue a 60 km por hora, esto fue a una velocidad de 62.4 km por hora. Gran capacidad para la distancia y para reasumir la velocidad por parte de Sol Victoriado, y pues básicamente se encuentra en un gran estado físico, con una buena recuperación luego de un trabajo de 1200 metros. Y repito, por los valores de recuperación, esto podría ser un trabajo que se podría realizar más o menos 2 veces al mes, o inclusive básicamente 2 veces al mes, para mantener esto como un trabajo estándar
ya que el caballo al recuperarse al 51% luego de 5 minutos demuestra que el ejercicio es lo suficientemente intenso para mejorar su capacidad física, pero no como para poder lastimar al caballo al no sobrepasar el 60% o el 55%, y una recuperación luego de 15 minutos del 37%, que está dentro de un parámetro sano para mantener la condición física del caballo. Esto ha sido el análisis para el Stud Cunhay de Sol Victoriado y Brumoso. Sol Victoriado en un gran momento, Brumoso un gran caballo que creo que podríamos hacer un ejercicio, podríamos analizar cómo se comportan sus latidos por minutos en un ejercicio más suave, ya sea un ejercicio de trotar, no más la vuelta y el campo, a ver cómo se comportan esos latidos por minuto en una velocidad más lenta, para confirmar que se puede tratar de un tema de dolor del caballo a velocidades inclusive bajas como estas de 15, 16 kilómetros por hora, o si puede ser un tema que no creo, un tema de que el caballo iba emocionado para hacer el recorrido y todo lo demás, más que nada por el tema de una recuperación que después de 15 minutos se dificulta a bajar del 50%. Muchas gracias.